Bueno, el día de hoy nos acompaña y contamos con la honorable y valiosa presencia del capitán de fragata Jesús Jiménez Muñoz, que nos va a disertar el tema ontología de la hidrografía. Capitán de fragata Jiménez Muñoz, bueno, haciendo una breve resumen de su carrera, egresó como licenciado en Ciencias Navales en la Escuela Naval de Venezuela en el año de 1988. A lo largo de su carrera ha efectuado diversos estudios en sus diferentes niveles académicos, siendo el más relevante la maestría en Estrategia Naval con su tesis titulada Estrategia de la Armada para la ordenación de la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la defensa integral, en el cual obtuvo mención publicación en el año 2008 en la Escuela Superior de Guerra Naval. Como oficial especialista en hidrografía, ha desempeñado funciones de jefe de departamento, jefe de división y del Comando de Unidades Operativas de la Armada de Venezuela y del Servicio de Hidrografía y Navegación. Actualmente, el capitán de fragatas Jesús Jiménez Muñoz es el gerente general de Seamarine Technology, Semartec, empresa dedicada a promover productos y servicios orientados al sector marítimo. Paralelamente, ocupa el cargo de vicepresidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática, SEAS. Es docente titular del Centro de Estudios para la Seguridad y Desarrollo Integral, CESDI, y se desempeña como secretario del Grupo Estratégico Leandro. Bueno, mi capitán, sin más preámbulos, lo dejo con el uso de la palabra con su tema ontología de la hidrografía. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Honrado estoy por permitirme participar en esta actividad importantísima. Había cuenta de estos 30 años que está cumpliendo la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación de la Armada, quien, me permito decirlo, cómo no, con toda responsabilidad, somos cursos, porque precisamente me formé como hidrógrafo en el mismo año en que esta insignia organización comenzó sus labores dentro de lo que supone el desarrollo de los espacios acuáticos, desde allá el mismo 1994. Agradecido entonces con el almirante José González Torrealba, quien a bien tuvo ponerme dentro de su panoplia de opciones para disertar en este ciclo de foro. Y agradecido también con la audiencia que hoy nos está acompañando aquí. Muchísimas gracias. Espero poder cumplir con las expectativas que tienen con respecto a este título un poquito engorroso, ¿verdad? Que dice Ontología de la Hidrografía. Para lo cual me voy a tomar la libertad de trazar una derrota para una navegación expedita. Entonces, vamos a hacer una navegación rápida que va a comenzar con un rol de maniobra. Este, este rol de maniobra va a estar compuesto por el engranaje conceptual. Vamos a hablar un poquito de lo que es la hidrografía. Después zarpamos, nos vamos a navegar y vamos a hacer una pierna en dirección hacia las ciencias del mar. Vamos a entender un poco lo que supone la hidrografía como una ciencia aplicada del mar. Después cambiamos el rumbo para entrar en la derrota que nos va a llevar finalmente al destino. Esta derrota tiene dos piernas. Una pierna que es la historia de la hidrografía, porque es fundamental conocer un poquito de la hidrografía. Y cambiamos el rumbo. Luego de estar, vamos a estar unos 5 minuticos al pairo, al final de la historia de la hidrografía, precisamente en el último segmentico, que voy a hablar de 30 años para acá, nada más y ustedes saben por qué, para, bueno, después vamos a hacer un paseíto por varias láminas que ilustran el por qué es importante la hidrografía. Ahí vamos a tocar rol de maniobra nuevamente para atracar en puerto seguro con una reflexión final. Bueno, así las cosas, rol de maniobra, por favor, la siguiente lámina. Mire, fíjense. Como el título de esta conferencia es Ontología de la Hidrografía, yo no voy a entrar en un discurso, en un debate, ni mucho menos sobre el aspecto semántico de lo que supone la palabra ontología. Pero para resumirlo burdamente, la ontología es lo que es. ¿Qué es la hidrografía? Eso es la ontología, ¿no? Es lo que estudia, digamos, la conjugación del verbo ser en la tercera persona de la hidrografía. ¿Qué es la hidrografía? Esa es la ontología de la hidrografía. Entonces, fíjense, en esta lámina podemos ver en común diferentes aspectos de una faena hidrográfica. Los muchachos
que somos hidrógrafos, pues yo también soy muchacho hidrógrafo, ¿verdad? Todavía hago hidrografía. Mira, ahí los vemos todos con sus bragas anaranjadas, están haciendo todos faenas hidrográficas. El alma de la hidrografía, lo que es la hidrografía, está soportada por la medición. La hidrografía es medir, es la medición de los espacios acuáticos. En estas láminas podemos ver que hay unos están midiendo las profundidades con un instrumento que se llama ecosonda. Hay otros que están haciendo ahí está la capitán Liz María Necuer, ¿verdad? Que está presente por acá, y ella está utilizando una probeta multibotellas para ver cuáles son las características del agua. Otros están en la línea de costa con sus equipos de recepción satelital para poder determinar dónde está esa línea base que se va a ilustrar en las cartas náuticas. Y otros, así por en diante, están en diferentes faenas de medición. Pero a ver, estas mediciones que se hacen en el campo no se hacen solitas. Ellas necesitan dos aspectos importantes. Uno es la guiatura, la dirección, la jefatura, el comando, es el ente de liderazgo que va a llevar adelante dónde es que se van a hacer esas actividades, que son, digamos, el bastión, como bien lo decía el almirante Eladio Jiménez Ratti, de la seguridad integral de la nación, pero también necesitan un back office, que es un soporte, que es esa actividad que permite poder darle lo que requiere esa multitud que está efectuando esas mediciones. Ese soporte, ese back office es China, ¿verdad? Que está allí, ahí están los protagonistas, están haciendo el trabajo, pero delante de ellos está un líder que está decidiendo dónde es que ellos van a hacer los trabajos y detrás de ellos está el soporte, lo que los lleva, lo que, digamos, la logística que mantiene esa actividad en funcionamiento. Entonces, visto esto, vamos a ver ahora, sabiendo que la ontología de la hidrografía es la hidrografía, vamos a definir lo que es la hidrografía. Aquí yo me voy a permitir eh, faltarles el respeto a ustedes porque les voy a leer esta lámina. Y se lo voy a leer tal cual como está allí porque no tiene desperdicio. Esta es la definición de hidrografía que aparece en el diccionario hidrográfico de la Organización Hidrográfica Internacional del año 2023. Es la publicación Sierra 32. Mire, fíjense, se lo voy a leer porque cada palabra es lo que me va a permitir a mí decir cuál es la ontología de la hidrografía. Esto es la ontología de la hidrografía. Vamos a leer. Fíjense, la hidrografía es la rama de la ciencia aplicada, que trata sobre la medición y la descripción de las características físicas de los océanos, de los mares, de las zonas costeras, de los lagos, de los ríos y de los charcos y charquitos también, ¿verdad? Y además de eso, trata sobre la predicción de los cambios en el tiempo. Pues obviamente, si yo estoy observando, estoy midiendo lo que ocurre en la masa de los espacios acuáticos, pues yo puedo tener un récord de lo que está pasando en esa masa acuática, ¿verdad? Y tiene como objetivo principal la seguridad a la navegación, es el objetivo principal, la seguridad a la navegación y el apoyo a todas las actividades marítimas, incluyendo el desarrollo económico, ¿verdad? Que habíamos hablado, como dijo el almirante Eladio Jiménez Ratia, del desarrollo integral de la nación, ¿verdad? Entonces, el desarrollo económico, la seguridad y la defensa y la investigación científica para la protección ambiental. Vieron que este concepto era necesario que yo lo leyera porque esta es la ontología de la hidrografía. Y hasta aquí es la presentación, porque ya sabemos cuál es la ontología de la hidrografía, ¿verdad? Pero para poder llegar a esta definición, bueno, hubo que hacer eh, una, digamos, unas acepciones especiales con respecto a la primera palabra que aparece ahí arriba en el concepto, que es ciencia aplicada. La siguiente, por favor. Aquí vamos a zampar, pues ya terminó el rol de maniobra, fin rol de maniobra, y entonces así empezamos con la exposición, ¿verdad? Fíjense, en esta lámina que está un poco como saturada de cosas, llama la atención el término ciencias del mar para introducir allí a la hidrografía. Hay cuatro ramas importantes en la oceanografía, que son esos cuatro cuadritos que están allí, ¿verdad? Habla de la oceanografía geológica, la oceanografía química, la oceanografía física y la oceanografía biológica. Pero bueno, la hidrografía viene siendo una extensión de la oceanografía física.
no viene así aplicado a las ciencias del mar, sino a la ciencia de los espacios acuáticos en general, porque si bien cuando lo vimos en la definición, la, la hidrografía hace una descriptiva de los espacios marinos, pues también lo hace los espacios lacustres y también lo hace los espacios fluviales, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer mención de una prima hermana de la oceanografía física, que es la limnología. Es exactamente la aplicación de todas estas formas de medición que hacemos también en los espacios de agua dulce, en las aguas epicontinentales. Cuando hablo de las aguas epicontinentales me refiero a los lagos, como el lago de Maracaibo, ¿verdad? Como el lago de Valencia, y ahí también se hace hidrografía, y también en los espacios fluviales que, a ver, nuestros ríos son navegables, como decía un eslogan de una importante unidad de la Armada Bolivariana, ¿verdad? En los ríos, el río Orinoco principalmente, pues tiene muchísimo por estudiarse desde el punto de vista hidrográfico a los fines de la seguridad de la nación y a los fines de la conservación del ambiente. Entonces, así por encima, veamos como si bien la hidrografía está dentro de la descriptiva, que es en la oceanografía física, pues sirve de base para todas las demás ramas de la oceanografía, pues se valen igualmente de la hidrografía, de las mediciones. Lo primero es la medición. Mediciones se necesitan para hacer minería marina, mediciones se necesitan para la farmacología marina, mediciones se necesitan para la bioquímica marina, mediciones se necesitan para las pesquerías, para tecnología de alimentos, para todas estas cosas que tienen que ver con las actividades que el hombre desarrolla en los espacios acuáticos. Se necesita la hidrografía. Ese sí es un bastión. La hidrografía en términos de lo que es la medición para poder llevar adelante todas las demás especializaciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo de estos espacios acuáticos. Estamos llegando al primer punto del cambio de rumbo. Por favor, timón a la siguiente, al siguiente rumbo, que es la historia de la hidrografía. Ahí estamos viendo el faro de Alejandría, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina, que también es una lámina como la anterior, está un poquito como sobresaturada, pero no importa que esté sobresaturada esta lámina, ¿no? Aquí es simplemente un recorrido histórico desde los principios de la historia, donde comenzaron a verse las actividades que tenían que ver con la navegación, con la navegación. Fíjense, una línea diagonal que va de izquierda a derecha desde el año 3000 antes de Cristo hasta hoy día, que estamos celebrando 30 años de Ochina, ¿verdad? Esa línea diagonal que está ahí, y la dividí en las cuatro edades clásicas para estudiar la historia: en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. En la edad antigua está un cuadrito gris, la edad media un cuadrito gris un poquito más oscuro, la edad moderna un cuadrito amarillo y la edad contemporánea un cuadrito azul, ¿verdad? En cada uno de esos cuadritos yo puse los eventos que signaron cambios importantes con respecto a lo que supone la navegación y la introducción de instrumentos. Recuerden que estamos hablando que la hidrografía es la medición, es medir, es conocer el espacio acuático a través de magnitudes ciertas que se obtienen a través de instrumentos. Fíjense, voy a resaltar solamente algunos de los aspectos que están en esos cuadritos porque son muy importantes. Fíjense, en el año 100 antes de Cristo había un filósofo, había un sabio de Roma que se llamaba Polibio, que él escribió, entre otras cosas, dentro de su especialidad que tenía que ver eh, con las leyes, un tratado de navegación. Este tratado de navegación fue un papel que se estableció entre el Imperio Romano y Cartago. Y es importante porque por primera vez se registra en la historia, a través de mediciones, el sitio donde había el derecho de uno u otro de los participantes dentro de ese tratado de utilizar o de ejercer su influencia en el espacio que le correspondía. Y para eso tuvieron que hacer mediciones. Pero ¿a qué se debía esto? Bueno, el fin final y el fin ulterior de todo esto tiene que ver con el comercio. Detrás de todo este impulso que hay, el interés sobre el transporte de mercancías a través de la navegación, está en el comercio, está en el dinero, está en, digamos, la consecución de los intereses a los fines propios de una organización social. En aquel entonces estábamos hablando del Imperio Romano y de otras potencias marítimas como Cartago, ¿verdad? Que está allí.
Y de allí en adelante, hasta el sol de hoy, siempre por delante de toda participación con respecto a lo que es la hidrografía para generar un instrumento que le dé una seguridad a la navegación, es porque el interés, el fin ulterior está en el transporte. Y el transporte está de la mano con el comercio. Y hoy en día es el comercio internacional. Y vamos a ver por qué eso es importante. Vean cómo es nación de la hidrografía, entonces le da soporte a los instrumentos, a los textos, a los documentos, a las fórmulas que van a permitir de una u otra manera poder llevar adelante el ejercicio de los derechos que se tienen en un determinado espacio acuático. Mire, sigamos para la Edad Media. Y en la Edad Media, por ejemplo, que comienza con la caída precisamente del Imperio Romano en el 476. Bueno, ahí se inventó la brújula por allá en el siglo XII. Dicen que los chinos la inventaron antes, ¿verdad? Pero ciertamente en la navegación, los registros que se tienen de la brújula son por ahí en el siglo XII, y después ese instrumento pudo ser utilizado en los portulanos, que estaban mayormente desarrollados por España y Portugal por allá en el siglo XIII. Este, estos portulanos, que son la base de la cartografía actual, pues después vamos a hablar un poquito, porque en la parte superior de esta lámina hay algunos ejemplos de representaciones cartográficas. Eso lo hablamos después como un especial de esta pierna de navegación, ¿verdad? Fíjense que avanzando, dejando atrás la Edad Media, ¿verdad? Que termina precisamente con los viajes de Colón para dar inicio a la Edad Moderna, surge, entre otros, un instrumento muy popular que hoy por hoy todavía se utiliza, en 1569. Estoy hablando del sextante, 1730, el sextante de Harley Godfrey, ¿no? Y en 1569 la proyección de Mercator para poder igualar el tema de los portulanos. Los portulanos eran representaciones cartográficas sobre, digamos, una lámina conformada de cuero animal sobre la cual el navegador, que era el vaquiano, pues hacía un trazado, y por supuesto eso servía única y exclusivamente para el navegador o para aquel que pudiese interpretar lo que ese navegador había escrito en un determinado momento porque no tenía referencia. Pero ya para 1569, de ahí es la importancia de esta lámina, es que se inventa la proyección de Mercator, que es un modelo matemático para que fuese igual para todos el instrumento cartográfico que se hiciera. Estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Unos cuantos años atrás, pero que son la base fundamental de la navegación hoy en día, que vamos a ver en el siguiente cuadrito, ¿verdad? Ya termina la Edad Moderna con la Revolución Francesa en el año 1789 y entramos en la Edad Contemporánea. Allí comienza a presentarse la necesidad de conocer mejor las profundidades, y entonces ya la sondaleza queda atrás, ¿verdad? Desde la edad antigua que había sondaleza, y comienza a desarrollarse el primer ecosonda comenzando el siglo XIX, el ecosonda de Massey, un ecosonda analógico que permitía determinar no solamente las profundidades con el buque, digamos, fondeado o al pairo, sino navegando también. Esto es un instrumento sumamente curioso. Les recomiendo lo que tengan una oportunidad, échense un paseíto por la internet y busquen bibliografía sobre el ecosonda de Massey, aquellos que están apasionados por las mediciones hidrográficas. Mire, en esta edad contemporánea hay que resaltar cómo avanza rápidamente la tecnología, y surge entonces una fórmula de posicionamiento satelital ya por el año 67, casi que el año que yo nací, ¿verdad? Así que tienen sus años ya que los satélites están proporcionando posiciones a los buques. Al principio, se lo digo y se lo confieso, como navegador que fui, a mí me tocó pasar del sextante y de las posiciones este, por líneas de marcación visual a la utilización de los satélites. Pues precisamente, recién graduado de hidrógrafo, habían llegado los primeros GPS que tenían en órbita un solo satélite. Y entonces había que esperar cierto tiempo a que pasara nuevamente la constelación para uno poder tener una posición estimada. Pero de cualquier manera, la tecnología facilitaba muchísimo el trabajo cuando no se tiene ningún punto conspicuo en la Tierra que le permitiera a uno posicionarse. Bueno, de manera tal de que esta evolución tecnológica ha ido en mejora por supuesto, las precisiones sobre los instrumentos de ayuda a la navegación, pero al mismo tiempo hay una mayor demanda y exigencia porque crece entonces la tecnología del cliente principal de la hidrografía, que son los buques, que es para navegar.
y que con la tecnología se va desarrollando hacia unidades mucho más sofisticadas que requieren mucho más acuciosidad con respecto a lo que es la proporción de las ayudas a la navegación, de la carta náutica, de las luces, de los faros, de las boyas, de todos los instrumentos que los hacen los hidrógrafos. Por eso es que en la historia es importante recalcar que la hidrografía evoluciona con las necesidades del transporte, que son las necesidades del comercio. ¿Ok? Y en este caso, por los espacios acuáticos. Bien, vamos a hacer entonces la primera parada para máquinas, timón al medio, vamos a quedarnos en esta lámina mientras agarramos rumbo hacia la siguiente pierna, porque vamos a hablar primero de la cartografía que está en el cuadrante superior izquierdo, hay algunos ejemplos que le voy a mencionar ahí, y después vamos a hablar de cómo la humanidad se ha ido organizando hacia la estandarización de las fórmulas que se valen para ayudar al comercio marítimo, a la navegación, y por supuesto es la estandarización de los procedimientos hidrográficos, es las mediciones que supone, que está metido dentro de la rama de la agrimensura, es decir, la medición de un espacio, eh, digamos, geográfico, en este caso de un espacio que tiene que ver con lo acuático. Fíjense, en el cuadrante superior izquierdo, yo quisiera llamar la atención sobre esas que aparecen allí como cartas, pues realmente eran unos portulares, o sea, eran unos instrumentos cartográficos desarrollados por un individuo que puede llamarse hoy en día puede entenderse hoy en día como un vaquiano, pero realmente eran los que llevaban los capitanes de las diferentes embarcaciones para que supiera por dónde era que se estaba metiendo en un determinado momento y ese registro quedaba para la siguiente navegación y se iba actualizando ese portulano. ¿Verdad? Por supuesto que el que mejor entendía el portugués era el que lo hacía. Y entonces el capitán de la nao, del buque, de línea, de la embarcación, siempre se quería llevar a su navegador, que en la práctica era un hidrógrafo, porque al principio ilustraba dónde se veían las ballenas, dónde se veían las sirenas, dónde se veían los tritones, los monstruos marinos y todas esas cosas, pero también decía dónde estaba la plata. ¿Cuál era el mejor sitio para llegar, el mejor puerto? Y solamente lo sabía esa persona. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, primero porque hacía su croquis ahí, eso que llaman un portulano. Pero segundo, porque tenía unos instrumentos. El tipo sabía leer las estrellas, él sabía por dónde, cuál era la altitud en la que estaba navegando una vez que el sol se ponía, y una cantidad de conocimiento que suponía la destreza de poder manejar esos instrumentos cartográficos que están allí a través de la medición. Es decir, es el planteamiento de la ontología de la hidrografía. Es la medición, ¿verdad? Es la utilización del conocimiento de la ciencia aplicada para poder guiar un buque a puerto seguro. Mire, ahí en el siglo I antes de Cristo, periplo de Eritreo, ahí hay un planteamiento de una formación de unidades. Eso es una carta náutica hoy en día, ¿no? Guardando las distancias de la historia, ¿verdad? Y del tiempo. Eso es una carta náutica donde refleja una disposición de unos buques para una defensa de una costa. Estamos en el siglo I antes de Cristo, imagínense. Este, la carta pisana conseguida en Pisa, que se considera también la madre de todas las cartas náuticas, ahí no se aprecia muy bien, pero ya comenzaba a presentar algunos vestigios de la orientación con el norte hacia arriba, ¿verdad? Esa, digamos, propuesta occidental que ha rendido hasta el día de hoy. Para nosotros, el norte es el sur, pero bueno, en cuestiones de estandarización, para comprender la cartografía náutica, el norte en los instrumentos cartográficos está hacia arriba. Y ahí en la carta Pizarro comenzó a ser así, ¿verdad? Se consiguió en 1560 en México, por allá cerca de Veracruz, en un obispado de Tlaxcala, en 1560. Bueno, ese dibujito que ustedes están viendo ahí, eso sí parecía una carta náutica tal cual, porque tenía hasta las ondas, hasta las profundidades las tenía. Impresionante, tomando en consideración que han pasado unos cuantos años. Y así, mire, vamos viendo hasta las cartas que se utilizaron. Mire, como casi 100 años después del primer viaje de Colón, esa carta que es de la Europa occidental que lo están viendo allí, prácticamente es una representación de una carta náutica que pudiese entender cualquier navegante. No hacía falta que fuera el vaquiano que lleva oculto su rollo de cuero con sus anotaciones, sino que ya es una cosa que cualquier navegante, inclusive un capitán, podía prescindir del navegador teniendo un documento como esa carta de Europa Occidental de 1588. Pero allí es donde se da cabida a la cartografía de Mercator, en ese entonces.
y es cuando comienza a estandarizarse, digamos, de manera general, tomando en consideración que el comercio, ¿verdad? Que ya sabemos que el fin ulterior, bueno, es internacional. La mayor, digamos, interés que hay con respecto a lo que supone la navegación segura, aparte de la vida humana en la mar, está en el fin ulterior, que son los intereses comerciales. Vamos a ver entonces en el cuadrante inferior derecho cómo entonces a partir de la estandarización viene la organización de la humanidad en diferentes instancias para poder hablar en el mismo idioma, ¿verdad? Lejos de la Torre de Babel, bueno, si tú hablas inglés o chino, lo que sea, y yo hablo español, tenemos que entendernos. Y para eso están los estándares. Fíjense, por allá bien lejito, en el año de 1885 salió la primera organización que ahí se llama PIANC. Hoy en día es la Organización para el Desarrollo de las Infraestructuras Portuarias. Ahí tienen toda clase de normativas y recomendaciones, porque esa es consultiva, esa organización, toda clase de propuestas de recomendaciones para el desarrollo de las instalaciones de tipo portuario y por supuesto que están fundamentadas sobre el desarrollo de los diferentes tipos de flota para diferentes tipos de actividades, pero principalmente para las actividades comerciales, ¿verdad? 1885. Fíjense que es chévere saber que eso ocurrió en 1885, porque en 1888 se termina de construir y se inaugura el Observatorio Naval Cajigal Caracas, Venezuela. Vea qué antiguo es. Y el Observatorio Naval Cajigal de Caracas, Venezuela, tenía una tradición astronómica, pero volcada hacia las ayudas a la navegación. Es decir, allí, entre otras cosas, comenzaron a producirse en su debido momento, por ejemplo, los almanaques náuticos, que era un instrumento fundamental para los navegadores poder hacer sus singladuras de manera segura. Fíjense que 40 años después, poco menos de 40 años después, nace entonces la Organización Hidrográfica Internacional en el año 1921, que también siendo una organización consultiva, pues representa toda, digamos, eh, la guía sobre la cual tiene que tomarse en consideración cualquier producción cartográfica para que pueda ser aceptada y reconocida por todos los estados que participan de las actividades marítimas, fluviales y la cruz, de las actividades acuáticas en general. Y en 1947, estamos hablando de unos 36 años después, nace la Dirección de Hidrografía y Navegación, hoy en día el Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Cartografía Aeronáutica y Meteorología, que es hoy por hoy un servicio fundamental, como todos los países tienen sus servicios fundamentales en el 47. La Organización Meteorológica Mundial en el 50, la Organización Marítima Internacional en el 58, ¿verdad? Todo eso después de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Organización Marítima Internacional hay que destacar el MARPOL, que es el tratado para prevenir la contaminación del mar por buques, y el SOLAS en el 74, que es para la seguridad de la vida humana en la mar. Son digamos, la guía para poder llevar adelante las actividades de planificación de las que bien hablaba el almirante León Fajardo ayer, sobre las cuales hay que ir desarrollando la actividad hidrográfica. Y un poquito después, para terminar de poner al pairo, voy aprendiendo las máquinas, timones, no sé cuándo, ¿verdad? En ese espacio, pues un piquito final de esa línea que va de diagonal de izquierda a derecha al final, hace unos 30 años nació Ochina y nací yo también como hidrógrafo, ¿verdad? Para dar soporte a algo que venía resultando cada vez más importante. De ahí voy a hacer un pequeño inciso anecdótico del nacimiento de Ochino. Ochina comienza a gestarse hacia finales del año 1992 y durante el año 93, que fue el año en el que este servidor estaba haciendo su especialización de hidrografía en Brasil. Cuando un oficial salía a hacer o actualmente cualquier oficial de la Armada que sale comisionado para hacer eh, una actividad, un curso, lo que sea, lleva una misión. La misión de este servidor fue transmitir a través de un facsímil, de un fax, recuerden, no existía internet, ¿verdad? No había cómo mandar esas cosas vía internet ni tampoco a través de teléfonos inteligentes, pero yo tenía que transmitir unos documentos que tenían la fórmula que utilizó Brasil para poder cobrar lo que ellos llamaban la TUFI. La TUFI es la tabla de utilización de faros, que es el arma que utilizó después
importantes protagonistas de la materialización de la ley de Faro de Boya aquí en Venezuela, como el capitán de navío Aranda Grimán, el capitán de navío Carlos Ortigosa, el capitán Díaz Mosclú, entre otros, que fueron los que le dieron vida a la ley de Faros y Boyas, que es, digamos, prácticamente que la partida de nacimiento de Ochina. Pues con esta anécdota, entonces voy a cerrar esta pierna, vamos a prender las máquinas, timonel, cambio el rumbo, avante muy despacio, vamos a hablar de la hidrografía. Aquí vamos a hablar de las láminas que me permiten ilustrar por qué es importante la hidrografía. Adelante. Mire, fíjese. En esta lámina que está aquí es una captura de pantalla de una aplicación de Internet que se llama Marine Traffic, y es de Internet, pero también la pueden conseguir en su teléfono celular. Los que conocen de esto saben de qué estoy hablando. Marine Traffic da cuenta de cómo se está moviendo cada buque en sus diferentes secciones, pero en este caso los que están de verdecito son los comerciales, son los buques mercantes, ¿verdad? Y entonces esto lo que representa es cómo se mueve en una cotidianidad normal y corriente el comercio internacional. Ya lo decía el almirante Eladio Jiménez Rati ayer, para, digamos, el comercio mundial, de acuerdo a los datos que pueden manejarse en diferentes fuentes, está por el orden del 80% a través del transporte por, ¿verdad? Pero aquí en Venezuela nosotros estamos rayando por encima del 95, 96%. Lo aseveró ayer el almirante Eladio Jiménez Rati en su disertación, ¿verdad? Entonces esto ya, para que cada uno de esos buques esté llegue más, de hecho, la base cartográfica para poder llevar adelante una aplicación de esta naturaleza que permita controlar o saber o medir lo que está ocurriendo allí con respecto al comercio marítimo, tiene un fundamento hidrográfico, lo hacen los hidrógrafos. Siguiente. Eh, Esto es la explicación de cómo, en un principio, aquellos vaquianos que iban montados en los buques, ¿verdad? En la edad moderna, veían la costa y lo ponían en sus diferentes portulanos, en sus churetas ahí para después navegar. Bueno, con el tiempo se transformó en la ciencia hidrográfica, y entonces desde el campo lo que se avisora se mide con instrumento y se plasma después en el instrumento por antonomasia de la navegación, que en este caso lo estamos viendo ahí, es una carta náutica con todos los estándares. Hablamos, ¿verdad? De cómo estandarizamos nosotros eso para que todo ese montón de numeritos y símbolos y cosas que aparezcan allí pueda ser entendida y permita la navegación segura de las diferentes buques en sus acepciones, mercantes a granel, de contenedores, digamos, gaseros o de cargas líquidas, los petroleros sobre todo, que nosotros tenemos una importante actividad muy dinámica con respecto a lo que es este segmento del comercio marítimo. Aquí es importante resaltar que es parte de lo que vimos en la historia, de lo rápido que caminan las cosas con respecto a la tecnología, que lo último que se viene manejando ya, aunque parecido a lo que estamos viendo aquí, lo que es una carta náutica, que en ese caso es un facsímil de una carta de papel, hoy en día ya tiene una presentación diferente porque es la carta náutica electrónica, que ya comienza ya a ir migrando de un estándar que tenía en un determinado momento hacia uno más moderno que involucra todavía más factores que están todos orientados a facilitar el comercio, a facilitar la multimodalidad del transporte de las mercancías, y todo en aras de mejorar, de optimizar, de hacer más eficiente el flujo de los dineros, es decir, intercambio comercial, el dinero. Detrás de todo esto hay mucho dinero, detrás de toda esta actividad que está involucrada en la navegación. Siguiente, por favor. Mire, y siguiendo con el tema comercial, aquí en esta lámina que ilustra un poco la hidrografía para el transporte marítimo, bueno, ahí vemos, por ejemplo, entre otras cosas, el buque que va pasando por un canal. Ahí es un canal que está dragado. Para poder dragar ese canal hubo que hacer una hidrografía y determinar exactamente dónde está posicionado ese canal para que el buque pueda pasar con seguridad. Vea todo lo que cala ese buque. Por encima tiene una superestructura y por debajo tiene ese montón de obra viva, ¿verdad? Pero esa obra viva supone un montón de mercancía porque él va cargado a plena carga.
Y entre otras cosas, por ejemplo, hay una aranceles, hay unas tasas, hay unas cosas que se cobran en función de las cargas que se tienen. ¿Sí? Mientras yo permita que entren más cargas, pues obviamente ahí el flujo del comercio directo e indirecto por empleos directos e indirectos, por actividades directas e indirectas que se generan en torno a la actividad comercial, van en función de esos volúmenes que se transportan en esos buques de contenedores, de petróleo, de las diferentes cosas. Pero para lograr eso, siempre está por delante la opción del que estamos hablando hoy, es la hidrografía, la siguiente. Mire, hay una cosa que es importantísima, que es la hidrografía para la gestión de las zonas costeras. Hoy por hoy, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, un alto porcentaje de la población vive cerca de las costas, cerca de los cursos de agua, y eso tiene una razón humana, que es que el agua es la vida. Sencillamente, los asentamientos humanos están cerca de los cuerpos de agua. Entonces, hay una disciplina que es muy importante, que tiene que ver con la gestión de las zonas costeras. Hoy en día, es una función del Ministerio de Ecosocialismo, quien ha desarrollado un plan de ordenación y gestión integral de la zona costera, que ustedes lo pueden ver allí. Pero de la mano de eso van un montón de actividades técnicas que tienen que ver con lo que venimos hablando desde un principio que hacen los hombres de naranja, las mediciones. Para poder alimentar un plan de ordenación hay que medir. Entre otras cosas, lo discutíamos en el preámbulo aquí off the record, ¿verdad? Nivel medio del mar. El nivel medio del mar tiene que ser medido para poder hacer una gestión de las zonas costeras efectiva. Y la medición del nivel medio del mar tiene un carácter hidrográfico, porque sirve, además de su función geodésica, a los fines de poder desarrollar oficialmente la cartografía en general de un país, pues también sirve para la representación cartográfica y el estudio de hacia dónde va. Recuerden lo que decía eh, la definición de hidrografía en de la UHI, al principio cuando lo leen, la ontología de la hidrografía. Bueno, mire, una de las funciones de la hidrografía es determinar cómo está variando, cómo está progresando, cómo está evolucionando un espacio acuático. Si el nivel medio del mar está creciendo, pues es posible que después de ciertos niveles, las poblaciones que están precisamente en las zonas costeras se vayan a afectar. ¿En cuánto tiempo es eso? Vamos a medirlo y vamos a hacer los programas que tengan que hacerse y los planes que tengan que hacerse para poder tomar las decisiones que tengan que tomarse en un determinado momento y desplazar a quien tenga que desplazarse para que no sufra. Y eso a lo mejor es un asunto que va a tomar 50 años, 100 años, no lo saben, pero hay que medirlo. Y esa es una función hidrográfica, la siguiente. Bueno, mire, hidrografía para la exploración y explotación de los recursos marinos. Ahí tenemos una plataforma offshore, tenemos un producto de los frutos del mar, ¿ve? Un cúmulo de, a ver, yo creo que son catacos, ¿verdad? O si no son catacos, son jureles. Pero bueno, bastante pescado. Y ahí está, mire, la Armada protegiendo a su flota pesquera y hay un buque un poquito más moderno que pertenece a Isopesca. Pero lo importante de todo esto es que para poder, el fundamento, como para cualquier actividad marítima, que ya lo hemos hablado, inclusive para la parte comercial donde están los buques, la hidrografía es fundamental, medir lo que está ocurriendo allí. Una de las cosas, por ejemplo, la descripción oceanográfica de la columna de agua, donde está un caladero de sardina, por ejemplo, es una actividad hidrográfica, porque ahí comienza midiendo la batimetría, después mide las corrientes, después mide los vientos, después mide el oleaje, después determina los factores químicos, ¿verdad? Y entonces sabe si es el pH, si es la temperatura, si es una cantidad de cosas que son importantes para poder determinar y, y determinar cómo está y cómo va a progresar o cómo se comporta de un año con respecto al otro y tomar decisiones que tengan que ver, digamos, si este año va a ser una buena zafra de pesca o no, en función de fenómenos internacionales dentro de un marco de cambio climático, como por ejemplo el fenómeno del niño o de la niña, que hace unos cambios sustanciales dentro de los espacios acuáticos. ¿Cómo sabemos esos cambios sustanciales? Bueno, a través de la actividad hidrográfica, midiendo, que es bastión fundamental, no hacen los hombres de naranja, los hombres de naranja. La siguiente, por favor. Mire, otros aspectos importantes para la hidrografía, aquí la tenemos para la protección y gestión del ambiente. Hay hoy en día una actividad en boga que está en pleno desarrollo. Actualmente, Margarita, ya existen las granjas de las macroalgas, ¿verdad? Y ya en punto fijo comienzan a hacerse los primeros estudios. Y esos estudios, miren, se están haciendo a través
de Ochina, por ejemplo, en Falcón, para poder estudiar en las hectáreas que sea más adecuada para poder desarrollar estos cultivos de algas comestibles o para la industria farmacéutica, todas estas cosas muy lucrativas, necesita hidrografía, necesita mediciones, necesita de los hombres de naranja que permitan, que proporcionen los datos que permitan hacer las planificaciones correspondientes de rigor. La siguiente. Bueno, la hidrografía para la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales es muy importante. Aquí quiero detenerme momentáneamente por el momento histórico que estamos viviendo con respecto a las actividades que se han retomado costa afuera y que el Banco Soberano de Datos de Petróleo ha recuperado de Intesa y que tiene mucho que ver precisamente, como es actividad offshore, con la naturaleza del Centro Nacional de Datos Oceanográficos que pertenece al Servicio de Geografía y Navegación de la Armada, ¿verdad? Y que tiene que manejarse conjuntamente con Ochina para que esos datos o metadatos en un determinado momento, por lo susceptibles que suponen, tienen que llevarse adelante. Esto está creciendo día a día. Hay un debate internacional con respecto a la libertad de acceso a los datos, pero hay datos que son susceptibles y que de alguna manera tienen que ver con los intereses nacionales y no se pueden dar todos los datos. Y hay unas posturas que tienen que ver con lo que es la interpretación del dato, que es lo que realmente le da el valor al conjunto de datos. Pero para todos ellos se necesita desarrollar la infraestructura nacional de datos espaciales. Y dentro de eso, vuelvo a mencionar al almirante Eladio Jiménez Ratia, y él hablaba en la dimensión de los espacios acuáticos de cuánto representa en términos porcentuales el espacio acuático, no solamente el marítimo, que es un montón de millas que ya lo vamos a ver, sino también de los espacios fluviales y lacustres, donde, por ejemplo, así por encima, en la cuenca del Orinoco, que es un espacio acuático, está la faja petrolífera del Orinoco, por ejemplo, y eso tiene que ser susceptible de unos datos geoespaciales que tienen que ver con el reconocimiento, la descripción y la progresión de ese espacio acuático que está ahí. La siguiente, por favor. Mire, hidrografía para la delimitación de las fronteras marítimas. Bueno, aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio fue tomado del capitán de navío Peña Acevedo, ilustrando un poco de los diferentes escenarios que se manejan allí en la fachada atlántica, que hoy por hoy es un deber ciudadano y es un deber de corresponsabilidad de cada hidrógrafo, de cada venezolano en general, pero particularmente de cada hidrógrafo, conocer esto que está aquí. Porque esos ejercicios, este que está acá, es sencillamente una ilustración, pero esos ejercicios, cuando se van a llevar adelante en esas negociaciones, se hacen sobre el instrumento cartográfico oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Entiendan ustedes, es una carta náutica oficial del Servicio de Geografía y Navegación que está soportada por China. No se puede hacer una delimitación marítima sobre un mapa de un vaquiano del siglo XX en un cuero enrollado. Tiene que hacerse sobre un instrumento cartográfico oficial que cumple con una cantidad de estándares, ¿verdad? Que tienen la acuciosidad de la tecnología actual para poder saber que hasta ese punto, con la precisión de 1 milímetro, están los derechos que ejerce el país en un espacio acuático. La siguiente, por favor. Hay más cosas que tienen que ver con el uso de la hidrografía. Por ejemplo, la hidrografía para el turismo, la navegación recreativa y los deportes acuáticos. Allí aparece el ferry, aparece un poco en la excelente iniciativa que se lleva a través de Guinea con las hidrovías, ¿verdad? Que están allí, y aparece Puerto Cabello. Y en Puerto Cabello vemos que está la planchita, está el malecón, todo ese recorrido que está allí. Bueno, para poder llevar adelante esa obra apartando del impacto directo que eso tiene sobre el turismo, pero apartando el impacto que tiene sobre el turismo, el desarrollo de la ingeniería de esa obra requiere medición, requiere hidrografía, requiere que se determine el oleaje, la intensidad de ese oleaje, los periodos en los cuales se presenta mar de fondo, las corrientes, el viento, todas esas cosas descriptivas propios de lo que ya vimos con respecto a lo que era la definición de la hidrografía en el diccionario hidrográfico, que van a permitirle al ingeniero hidráulico, al ingeniero de costa, determinar, por ejemplo, de qué tamaño es la roca,
por ejemplo, de qué tamaño, cuál es la inclinación que tiene que tener ese malecón con respecto a las corrientes, entre otras cosas que vienen de la mano con las actividades hidrográficas. La siguiente, por favor. Siguen habiendo cosas, siguen habiendo cosas que tienen que ver con la hidrografía. Fíjense, la hidrografía para la arqueología subacuática, de la cual, mire, yo formo parte de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática, que está liderizada por el capitán de navío Luis Faraje Ángel, quien es además de toda la experiencia que tiene al respecto de lo que es las actividades propias de la navegación como oficial de la Armada, también es un historiador acucioso, pues es un ratón de la historia naval que ha tenido entre muchas otras actividades, ha publicado varios libros que tienen que ver con la historia y que, pues definitivamente para poder alimentar todo el respaldo que supone el patrimonio subacuático nacional, está la medición, pues las mediciones con instrumentos hidrooceanográficos, es decir, la hidrografía. Eh, Vale la pena aquí en este croquis que les estoy presentando destacar eh, fuera de nuestro territorio nacional, pero en Colombia, pero es porque forma parte de una historia común, el Galeón San José, y porque hoy por hoy es objeto de una disputa internacional. Por ejemplo, España alude que ese galeón le pertenece a ellos. Colombia dice que no, porque están aguas territoriales colombianas, así que es de ellos. Pero es que la mercancía que iba a bordo parece que era de Bolivia, entonces Bolivia también reclama. Bueno, eso, para poder determinar todo eso que está allí, hay que hacer hidrografía. Antes de que empiecen a pelear, para poder tener fácticamente los hechos, se necesita la medición. Mídalo para poder saber lo que está allí, a qué profundidad está, qué es lo que tiene, qué material está compuesto, cómo era la corriente, para poder dibujar, digamos, escenario que dé lugar a las demás disputas que vienen después de la hidrografía. La cuestión sigue siendo la hidrografía. Hay otros hay otros naufragios populares, hay muchos más de 300 entre peces y naufragios en todas las costas venezolanas. Pero aquí yo voy a mencionar, mire, el Sesostris en Puerto Cabello, la flota de estrés en Alger Sotavento, el Pecio de la Sabana o el navío de San Pedro Alcántara entre Cochi y Cubao. Yo quiero, en este momento, quiero resaltar el de la flota de estrés, porque en estos días hubo inclusive un desmentido por parte de la Sociedad Civil de Arqueología Subacuática, particularmente por el capitán de navío Faraj y el profesor Martín Larriga, porque alguien dijo que había descubierto ese naufragio. Es un naufragio importantísimo, ¿verdad? Que ocurrió allá en el siglo XVIII, ¿verdad? Que suponía una gran flota francesa enviada por Luis XIV, que pues lamentablemente no tenían un vaquiano que supiera cómo era la cosa con un cuero enrollado, ¿verdad? Y se estrellaron, todos encallaron allí. Era una flota compuesta por más de 30 buques y por lo menos 11 buques se encallaron allí. Esos buques llevaban cañones y cosas, tal y que si esos buques hubiesen sorteado ese encallamiento, hubiesen podido llevar adelante, dice el capitán Faraje, bueno, ellos tenían allí ya una, unas intenciones de Luis XIV con respecto a lo que era retomar el liderazgo en el Caribe de Francia. Otra fuera la historia si se hubiesen salvado a su buque. Al final se echaron para atrás y hasta ahí llegó la flota del Rey Sol. Eso es dentro de los datos interesantes. Todo se hace con hidrografía. La siguiente, por favor. Ajá. Bueno, la hidrografía para la defensa naval. A ver, estamos eh, agradeciendo la visita, la audiencia, todos los que están aquí, que no están en la Armada, pero que segurito que con mucho cariño forman parte de la gran familia naval, pues sí, para eso la hidrografía también da cabida para la defensa naval, para poder decirle a las unidades de nuestra Armada Bolivariana por dónde es que es seguro meterse, ¿ok? Para la defensa naval. Lo siguiente. Ya, vamos muy rápido, ya Mire, el tiempo va rápido para para la seguridad empezar. integral de la nación, también hay que hacer hidrografía. Y este dibujo que está aquí, esta lámina, esta fotografía, ilustra un momento muy triste de nuestra historia con lo que ocurrió en el deslave en La Guaira en el año 1999. Para que el Tango 62, el ARB Equivo, llegase allí, ¿verdad? Pudiese varar, abrir su compuerta para poder darle salvamento a toda esta población de la costa, pues hubo que hacer hidrografía primero. Habría que hacer una batimetría, habría que determinar los taludes,
había que determinar cuál era el tipo de fondo de todo eso que bajó de la montaña, dónde es que estaban las piedras, por dónde se podía meter el buque y por dónde no. Eso hacen los hombres de naranja, hidrografía. Por eso es que es importante también la hidrografía. La siguiente, vamos a tocar rol de maniobra, por favor. Vamos a hablar de la hidrografía para conocer los espacios acuáticos. Miren, eh, no voy a entrar en estos números, seguramente alguien lo va a preguntar, pero como ya lo preguntaron en el, en la conferencia que dio el almirante Eladio Jiménez Ratia, bueno, esos números que están allí obedecen a un ejercicio que se hizo a través del software de CARIS en el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Armada. Lo hizo el almirante José Bencomo. Y no es extensivo y no es absoluto, porque ya lo explicó, insisto, el almirante Eladio Jiménez Ratia, no lo podemos determinar porque no tenemos la frontera completamente cerrada, no podemos saber exactamente cuánto es ese espacio. Y tampoco podemos decir, por ejemplo, para el caso de la fachada atlántica, que se puede extender mucho más allá si nosotros acatamos decisiones que tengan que ver con la extensión de la plataforma continental. Va a ser mucho más espacio, pues hemos estar llegando a los 700.000 kilómetros cuadrados, por decir el almirante Eladio Jiménez Ratia. Pero para tener una idea, siempre es bueno saber que estamos por, mire, unos 70.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, más de 65.000 kilómetros cuadrados de zona contigua, más de 400.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Tomen en cuenta que en la medida en que más grande es nuestro espacio acuático, más es la necesidad de capacidad técnica y de capacidad operativa. Capacidad técnica es personal preparado para llevar adelante todo lo que es la hidrografía, y capacidad operativa son los medios. Estamos hablando de los instrumentos en general, pero estamos hablando de las flotas también, de estas flotas oceanográficas. Si nosotros nos jactamos de decir que nuestra zona económica exclusiva es de más de 400.000 kilómetros cuadrados, pues nosotros tenemos que tener una flota para poder cubrir 400.000 kilómetros cuadrados de hidrografía, que no la tenemos. Pero debemos trabajar para que eso sea así. No es un buque, es una flota que tiene que distribuirse para poder llevar adelante eso. Un ejemplo de esto lo podemos ver si miramos a los lados a los vecinos, todos están desarrollando su flota hidrooceanográfica, su flota de investigación científica, porque zona económica exclusiva es eso, es el aprovechamiento exclusivo del país que ostenta esa zona económica para su desarrollo y explotación sustentable de lo que allí se encuentra. Es menester en la medida que nosotros tengamos unos espacios acuáticos grandes, tenemos que tener unas capacidades técnicas y unas capacidades operativas en cuanto a hidrografía grandes también. No nulas, grandes, tenemos que tenerlas. Fin, rol de maniobra para el atraque. Llegamos en esta reflexión final. Yo voy a a leer este adagio atribuido, digamos, en la historia a muchos, en la historia hidrográfica, a muchos protagonistas de la historia contemporánea de la hidrografía, pero particularmente Capitán Luis Ojeda Pérez la decía mucho: no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Y yo le agrego, y para conocerlo tiene que medirlo, ¿verdad? Porque si no lo medimos, bueno, no sabemos si esta pareja nuestra tiene unos 70, unos 80 o unos 50 y está más o menos el tamaño. Si no, no podemos saberlo. Mire, muchas gracias por la atención, por haberme escuchado durante esta navegación para comprender un poco lo que es la ontología de la hidrografía. Fin, rol de maniobra. Muchas gracias.